Bueno, hoy continuamos con la segunda parte de la lección número 12. Las iglesias alabadas por Cristo. En la primera parte estuvimos estudiando acerca de la iglesia en Esmirna. Hoy vamos a hablar de la iglesia en Filadelfia. Vamos a conocer un poquito del trasfondo de esta iglesia y de la alabanza que esta iglesia recibe por parte de nuestro Señor. Vamos a empezar leyendo entonces en el capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchos aspectos que quiero que consideremos en este mensaje de alabanza que el Señor le dirige a la iglesia en Filadelfia. Y primero, repasemos la manera como el Señor la saluda y cómo Él mismo se identifica para con los hermanos de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Empecemos con lo primero. Señor Barclay nos da algo de información respecto de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia en Asia Menor. Y nos dice, este es un trasfondo histórico, y nos dice, Filadelfia es la más joven de las 7 ciudades. Recuerden que fueron a 7 iglesias en 7 ciudades diferentes en la ciudad de Asia, a las cuales el Señor les mandó a cada una de ellas una carta. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades. La habían fundado unos colonizadores de Pérgamo en el reinado de Átalo II, que reinó en Pérgamo del 559 al 138 a.C. Filadelfos quiere decir en griego, el que ama a su hermano. Tal era el amor que Átalo le tenía a su hermano Eumenes, que se llamó Filadelfo, y de él tomó su nombre la ciudad. Fue fundada con un propósito especial. Estaba situada en la confluencia de las fronteras de Misia, Lidia y Frigia. Pero no fue para ser una ciudad guarnición para lo que fue fundada, porque no había muchos peligros en la zona, sino con la intención deliberada de que fuera misionera de la cultura y lengua griega hacia Lidia y Frigia. Y también cumplió su misión que hacia el año 19 después de Cristo
Los lidios ya habían olvidado su propio lenguaje y les faltaba poco para ser griegos. Ramsay dice que Filadelfia era el centro de difusión de la lengua y de las letras griegas en una tierra pacífica y por medios pacíficos. Eso es lo que el Cristo resucitado quiere decir cuando habla de la puerta abierta que les presenta a los cristianos filadelfos. 3 siglos antes, se le había dado a Filadelfia una puerta abierta para que extendiera las ideas griegas en las tierras de más allá. Y ahora se le presentaba otra oportunidad misionera todavía más gloriosa, la de llevar el mensaje del amor de Jesucristo a los que no lo conocían. Entonces ya tenemos esta información acerca de la ciudad de Filadelfia. Ahora, Jesús se describe como el verdadero. Esa es una descripción que encontramos nosotros en varios pasajes del Nuevo Testamento. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra todo el mundo venía a este mundo, refiriéndose a nuestro Señor. En Juan 6:32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Verdadera luz, verdadero pan. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Primera de Juan 5:20, el verdadero Dios. Vemos entonces que en estos pasajes se nos muestra por qué Jesús se designa, se identifica a la iglesia en Filadelfia como el verdadero. Y en Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. De razón suficiente para que el Señor se autodesigne como el verdadero. Y sigue diciendo también en su descripción que Él es el que tiene la llave de David. Comenta el señor Barclay al respecto. Es el que tiene la llave de David. El que abre de manera que nadie puede cerrar y cierra de manera que nadie puede abrir. Notemos en primer lugar que la llave es el símbolo de la autoridad. Aquí tenemos la descripción de Jesucristo como el que tiene la autoridad definitiva que nadie puede poner en duda. Tras esto, se encuentra una historia del Antiguo Testamento. Ezequías tenía un mayordomo fiel que se llamaba Eliaquim, que estaba a cargo de toda su casa y que era el único que podía dar acceso a la presencia del rey. Isaías oyó decir a Dios acerca de este mayordomo fiel. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Isaías 22:22. Esto era lo que Juan tenía en mente. Jesús es el único que tiene autoridad para admitir a la nueva Jerusalén, la nueva ciudad de David. Entonces tengamos presente, llave, el que tiene la llave de David, la llave simboliza autoridad. Ahora, empieza el elogio, la alabanza que el Señor tiene para con la iglesia en Filadelfia. Y al igual que en las otras cartas, siempre empieza diciendo, yo conozco tus obras. Salmo 139 habla de que nada podemos esconder de Dios, porque Él lo sabe todo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por resumirlo en palabras nuestras, no podemos esconder nada de Dios. No podemos escondernos de Dios. Él lo sabe todo. Por eso, cuando le dice a la iglesia en Filadelfia, yo conozco tus obras, les está diciendo, yo lo sé todo. Nada está escondido de mí. Lo otro que le dice es, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una vez más, ya vimos el fondo histórico que el señor Barclay nos ha dicho con respecto a la ciudad de Filadelfia. Por eso la pregunta, ¿qué significa aquí eso de una puerta abierta? La puerta indica una oportunidad, una apertura a través de la cual se podría lograr una meta. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento y vamos a leer algunos pasajes en donde el Espíritu Santo usa la expresión una puerta abierta. Puede ser la puerta de la oportunidad misionera. Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aquí el uso de la puerta abierta es, como lo mencionaba hace un momento y me devuelvo a la diapositiva anterior, puede ser la puerta de la oportunidad misionera, que es de lo que el Señor le está hablando a la iglesia en Filipos. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O también, en 1 Corintios 16:9 dice Pablo, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y también en Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué significa entonces una puerta abierta? La puerta de la oportunidad para llevar el mensaje de Dios. Dice el señor Barclay en su comentario, el sentido es especialmente apropiado para Filadelfia. Ya hemos visto que era una ciudad fronteriza, situada en la confluencia de Lidia, Misia y Frigia, y había sido fundada para que fuera misionera de la lengua y cultura griega hacia los pueblos bárbaros de más allá. Estaba en la carretera del correo imperial que salía de la costa en Troade, llegaba a Filadelfia vía Pérgamo, Tiatira y Sardes y se unía con la carretera que iba hacia Frigia. Los ejércitos del César iban por esa carretera. Las caravanas comerciales también. Y ahora se les abría a los misioneros cristianos. Esta iglesia tenía tres cualidades. Una, tienes poca fuerza. Porque aunque tienes poca fuerza,
Ahora, parece indicar que la iglesia en Filadelfia, pues no era una iglesia muy rica, eh, llena de muchos bienes materiales, más bien tenía poco poder y recursos desde un punto de vista material. Segunda cualidad, quizás eran poco en número también. Por eso el Señor les dice, aunque tienes poca fuerza. No era una iglesia de 500, 1000, 200, 1000, 2000 miembros. Más bien eran pocos miembros. Quizás faltaba poco protagonismo social. Ahora, otra cualidad, una segunda cualidad que poseía esta iglesia es que ellos habían guardado la palabra del Señor. En Juan 14 dijo el Señor, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es segunda cualidad de esta iglesia, guardaba la palabra del Señor. Y tercera cualidad de la iglesia en Filadelfia, que es una alabanza que está recibiendo del Señor. No has negado mi nombre. Es más, recordemos que uno de los requisitos para la salvación es que confesemos el nombre del Señor. En Romanos 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta era una cualidad de la iglesia en Filadelfia. No había negado el nombre del Señor. Lo confesaban. O como dice en Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tercera cualidad que poseía la iglesia en Filadelfia. Confesaban el nombre del Señor. No lo negaban. Ahora, ¿qué queja tenía el Señor para con la iglesia en Filadelfia? Ninguna. No hay una sola queja expresada por el Señor a la iglesia en Filadelfia. Es más, todo lo que leemos nosotros en esta sección del capítulo 3 de Apocalipsis con respecto a la iglesia es de alabanza. Ahora, el Señor les aconseja. El Señor les hace esta exhortación. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como hicimos en nuestra lección anterior con la iglesia en Esmirna, ahora en el caso de la iglesia en Filadelfia, el Señor le dice a los miembros de ahí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los judíos que habitaban en Filadelfia, no en la iglesia, aquellos judíos que formaban parte de la sinagoga de Satanás. Pero expliquemos un poco más. ¿Qué es eso de sinagoga de Satanás?
El señor Barclay, en su libro Las cartas a las 7 iglesias de Asia, dice: los judíos de Esmirna comprometieron su fe al estar dispuestos a quemar incienso a César. En secreto profesaban creer en un solo Dios, pero apaciguarían hipócritamente a las autoridades civiles sometiéndose al requisito. O sea, al requisito de quemar incienso a César. Esta acción era en sí misma una blasfemia. Y aunque se llamaban a sí mismos judíos que servían a Dios, en realidad eran la sinagoga de Satanás. Como los cristianos no harían lo que hicieron los judíos, constantemente se les tachaba de traidores a Roma. Ahora, el señor Barclay, en su comentario de Apocalipsis, referente a esto mismo, dice: los instigadores de la persecución fueron los judíos. Una y otra vez vemos en Hechos que los judíos influían en las autoridades en contra de los predicadores cristianos. Así sucedió en Antioquía, en Iconio, en Listra y Tesalónica. Aquellos de ustedes que estuvieron en las clases que estuvimos presentando sobre el viaje de Pablo de Tarso a Roma, en sus viajes misioneros vimos cada uno de estos lugares en donde Pablo y sus compañeros fueron perseguidos por los judíos. La historia de lo que sucedió en Antioquía nos muestra cómo consiguieron los judíos a menudo influir en las autoridades para que tomaran medidas contra los cristianos. En los alrededores de la sinagoga se reunían muchos temerosos de Dios, es decir, gentiles, que no estaban dispuestos a llegar a la decisión de hacerse prosélitos y adoptar totalmente el judaísmo, sometiéndose a la circuncisión, pero que se sentían atraídos por la pureza de la ética judía en comparación con la vida pagana. Especialmente las mujeres eran atraídas al judaísmo por estas razones. A menudo se trataba de mujeres de la aristocracia, esposas de magistrados y de gobernadores, y era a través de ellas como los judíos llegaban a las autoridades y las inducían a perseguir a los cristianos. Vemos entonces que cuando el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia, verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, se estaba refiriendo a esos ciudadanos judíos que habitaban en Filadelfia y cuyo único objetivo era perseguir a los cristianos. Era una sinagoga judía, pero no de Dios, sino de Satanás. Ahora sigue diciendo, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Pablo fue muy claro en Romanos capítulo 2, cuando hace ese contraste entre el judío según la carne y el judío en lo interior. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, estos judíos de Apocalipsis 3:9, que residían en la ciudad de Filadelfia, obviamente eran judíos en lo exterior, habían sido circuncidados, venían de padres judíos. Pero lo más importante para el Señor no era el que fuera judío en lo exterior, sino en lo interior. Había un contraste. Los miembros de la iglesia en Filadelfia, esos cristianos fieles, eran judíos en lo interior, no en lo exterior.
Pero los que eran en lo exterior, esos judíos habitantes de Filadelfia, ciudadanos en Filadelfia, lo eran en lo exterior, por descendencia, pero no eran el verdadero judío que el Señor estaba esperando. Y les dice el Señor a la iglesia en Filadelfia, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Quiénes serían esos que el Señor haría que vinieran? Los que se decían ser judíos y no lo eran. La sinagoga de Satanás. Promesa sería cumplida por aquellos de la sinagoga de Satanás que lleguen a reconocer el verdadero poder de la iglesia, pero que no obedecerían a la verdad. En el versículo 10, dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado mi palabra. Alabanza de parte del Señor a la iglesia en Filadelfia. La palabra de mi paciencia, la paciencia de Cristo. En 2 de Tesalonicenses 3, Pablo escribe y dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y también le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cristo los iba a proteger de ese momento de prueba que vendría. Ahora, hora se usa aquí para una temporada, un periodo de prueba. Ahora dice el mundo entero. Se refiere a toda la tierra habitada. Señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, nos dice sobre el mundo entero, la tierra habitada, no la tierra física, sino el mundo de los hombres, como se explica en la siguiente cláusula, que moran sobre la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra. Sabemos que la palabra tierra se usa de distintas formas en la Biblia. Se utiliza con frecuencia como metonimia en el ámbito o mundo de los hombres no regenerados. Ahora, el Señor les hace una promesa de recompensa y los invita a oír. Dice en el verso 11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. Ahora, este venir pronto no se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor. No es lo que se tiene en perspectiva aquí en estas palabras. No está haciendo referencia a la segunda venida del Señor, a la que nosotros estamos esperando, su última venida. Es más, Apocalipsis, ¿cómo culmina? Mire, capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y pronto no es 2000 años después. ¿Cómo culmina el Apocalipsis? Diciendo que es con respecto a las cosas que deben suceder pronto. Cuando el Señor dijo ahí en el capítulo 3, verso 11, vengo pronto, no se estaba refiriendo a su segunda venida, porque Apocalipsis nos está diciendo en su parte final, en el capítulo 22, que es con respecto a las cosas que deben suceder pronto. Le dice también, retén lo que tienes. Devolviéndonos ahí en el contexto del capítulo 3, en el versículo 8 les ha dicho, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
para que ningún... ¿Cuál corona? La corona de la vida. En el capítulo 2, verso 10, había dicho el Señor, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Retomemos el verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es bastante interesante el comentario que hace el señor Barclay en su comentario al Nuevo Testamento sobre esta expresión, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Mire lo que dice. En las ciudades de Asia Menor, y una de esas ciudades que había en Asia Menor era Filadelfia, a la cual el Señor la está alabando y es lo que estamos hablando, es la iglesia de la que estamos estudiando en este momento. Cuando moría un sacerdote, después de una larga vida de fidelidad, se le honraba erigiendo un nuevo pilar en el templo en que hubiera servido e inscribiendo su nombre y el de su padre en él. Así es que esto podría referirse al honor permanente que confiere Cristo a sus fieles servidores. Y nunca más saldrá de allí. Bueno, como estamos hablando en el contexto histórico de los eventos alrededor, las circunstancias que ellos experimentaban, había una situación que constantemente experimentaban los habitantes de Asia Menor, y particularmente en Filadelfia. Mire lo que dice el señor Barclay. Sucede a menudo que cuando se produce un gran terremoto, la gente lo asume con coraje y dominio propio. Pero el que se sucedan temblores de tierra menores causa un verdadero pánico. Eso era lo que sucedía en Filadelfia. Estrabón describe la escena. Los temblores se habían convertido en un suceso cotidiano. Aparecían grietas amenazadoras en las paredes de las casas. Un día aparecía en ruinas una parte de la ciudad y otra. La mayor parte de la población vivía fuera de la ciudad, en chalés, y tenía miedo de ir al centro por si se le caía encima una pared. Se tenía por locos a los que seguían viviendo en la ciudad. Se pasaban la vida apuntalando los edificios quebradizos y huyendo de cuando en cuando a los espacios abiertos para ponerse a salvo. Estos días terribles no se olvidaban nunca en Filadelfia. Y sus habitantes siempre estaban esperando inconscientemente los terribles temblores del suelo, dispuestos a salir corriendo para salvar la vida. Los vecinos de Filadelfia sabían muy bien que su seguridad dependía de la promesa de que ya no tendrían que salir más. Ahora, esto que nos dice el señor Barclay, pues nos ayuda entonces a entender un poco lo que el Señor les dice en el verso 12 a los cristianos en Filadelfia. Nunca más saldrá de allí. Si era una ciudad habituada a los temblores, a los terremotos, lo normal era que las personas salieran corriendo de la ciudad, salieran corriendo de sus viviendas. Pero el Señor les ha hecho una promesa: al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. No habría temblor ni terremoto alguno por el cual ellos tuvieran que salir huyendo del templo de Dios. No me estoy refiriendo al edificio físico, sino a la iglesia del Señor, que son las personas. Escribiré sobre él, otra promesa que le hace, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El nombre de Dios, el Padre, a quien el individuo ahora pertenecerá de manera permanente. Dice el señor Buckley con respecto y el nombre de la ciudad. No solamente escribiré el nombre de mi Dios, sino el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Dice el señor Buckley. Pero aún hay más reflejos de la historia de Filadelfia en esta carta. Cuando el gran terremoto la devastó, Tiberio fue tan generoso con Filadelfia como lo había sido con Sardes. En agradecimiento, cambió su nombre por el de Neocesarea, la nueva ciudad del César. En tiempos de Filadelfia, mostró su agradecimiento de nombre por el de Flavia, porque el patronímico del emperador era Flavio. Es verdad que ninguno de estos nuevos nombres duró gran cosa y se le restauró el de Filadelfia. Pero los de Filadelfia diciendo, el que tiene oído, iglesia en Filadelfia. No hubo nada que condenar en esta iglesia del Señor. Ahora, en la Escritura, el Espíritu Santo también ha alabado a ciertas iglesias por varias razones. Ya vimos la alabanza para con la iglesia en Filadelfia. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a ciertas iglesias siendo alabadas por varias razones. Segunda de Corintios 8. La alabanza de las iglesias en Macedonia y Acaya. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo aquí en este capítulo 8 de Segunda de Corintios es la alabanza para con las iglesias de Macedonia y de Acaya, que a pesar de su pobreza, su necesidad, estuvieron dispuestas a socorrer a los santos en necesidad en Jerusalén. Con respecto a Filipos, mire lo que dice Pablo, la alabanza para con la iglesia en Filipos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo alabando aquí a la iglesia en Filipos. La iglesia en Tesalónica. Dice en 1 Tesalonicenses 1, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cuál fue la razón de esta alabanza? Era una iglesia evangelizadora. La iglesia en Tesalónica se esforzó por divulgar la palabra de Dios. Y Roma, la iglesia en Roma. Mire lo que dice Pablo de ella, Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vemos entonces, hermanos, cómo el Señor Jesús alabó a estas dos iglesias en Asia Menor. Pero también acabamos de ver en la última parte de la lección la alabanza para las iglesias de Macedonia y Acaya, la alabanza para la iglesia en Filipos, para con la iglesia en Tesalónica y para con la iglesia en Roma. Que nuestra iglesia, que la iglesia de la cual donde soy miembro, la iglesia local donde yo formo parte, pueda también recibir no la condenación del Señor, sino la alabanza de nuestro Redentor y Salvador.